Hoy entramos a otra escena del capítulo 10 de Hechos. Es que me ha llamado la atención ese proceso que hubo de ese hombre llamado Cornelio, un hombre que amaba a Dios, que oraba, etcétera, pero tenía que entrar en un proceso. Y yo digo, me encanta porque debemos aprender que la vida cristiana es un proceso. Dios vio a Cornelio que quería y lo sometió. Ese someter no en la connotación que nosotros tenemos, sino Dios lo introdujo, Dios le abrió el camino, Dios ayudó para que Cornelio entendiera de verdad y comprendiera, reconociera a Dios, a Jesucristo, y pudiera entonces ser un verdadero cristiano. En esta nueva escena encontramos a Pedro ya entrando a la casa de Cornelio. Recuerdan que él hasta tuvo que levantar a Cornelio porque Cornelio estaba adorándole. En el versículo 24, 25 encontramos cuando Cornelio llega ante Pedro y se inclina. Pero en el 26 ya empieza Pedro empieza a hablar ya, a preguntar y a darse cuenta de la realidad de lo que Dios le había pedido que hiciera, sin explicarle mucho. Entonces Pedro empieza a desarrollar su encomienda, su mensaje. Dice, y entrando Pedro halló a muchos reunidos en la casa. Dijimos que este varón Cornelio había citado, había convocado a su familia, a los amigos más íntimos, para que escuchara a Pedro, porque Pedro traía algo espectacular, algo nuevo con respecto a Dios y al respecto de ellos. Entonces Pedro le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En ese momento Pedro puede entender todo lo que le ha sucedido. ¿Recuerdan ustedes lo del lienzo? Cuando el Señor le dice, mata y come, Pedro se le niega y el Señor le argumenta, le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Ahora Pedro dice, entiendo, y les dice a ellos mismos. Ahora, hagamos un poquitito extensiva la cosa. Era una cuestión cultural. Los judíos no podían, entre comillas, no soportaban juntarse con un romano. ¿Por qué? Porque era el Imperio Romano quien estaba esclavizándolos, quienes le tenían la bota militar puesta a los judíos. Jesús tuvo conflictos por eso. Por ejemplo, Jesús llamó a unos discípulos que eran servidores. Mateo era servidor del Imperio Romano. Los judíos que le servían en el Imperio Romano, entonces los demás judíos los excluían de todo. Eran unos mercenarios, eran alguien que estaba vendiendo la patria, eran unos infieles, etcétera. Por eso llega Pedro y él se da cuenta que toda la gente que está allí es gentil, son romanos. Y él le dice, ustedes saben que yo no, como judío, yo no puedo hacer esto, llegar donde hay una reunión de gentiles. Pero ojo, a mí se me reveló, miren lo que dice Pedro. Ahora ya Pedro, repito, tiene la revelación. Entonces cuando él está allí, le dice, Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre común o inmundo. Y dice, por lo cual vine sin replicar, no tuve argumento para decir ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo hago? Vine y aquí estoy. Miren esto, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y veces con el Señor nosotros somos, ¿y para qué?
¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y será que me van a tratar bien? ¿Y será que esa persona va a aceptar? ¿Y será que yo le puedo decir? ¿Y será? ¿Y será? Y ponemos tantos obstáculos para hablar del Señor. ¿Y será que mi familia sí me van a recibir? ¿Y será que mi familia sí va a creer en el Señor? Pedro lo que le dice, bueno, yo no sé nada, yo vine obedeciendo. Ahora, díganme qué es lo que voy a hacer. Responde Cornelio, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. ¡Wow! Estaba en ayuno el hombre. ¿Ayunamos? Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía pues a Jope. Cornelio está contándole exactamente, ahora viene de la parte original que es Cornelio, el contarle, el que Pedro escuche realmente de quien había partido la noticia, qué era lo que había visto, qué fue lo que se le dijo. El versículo 3 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí estamos listos. Tú tienes algo de Dios que yo necesito. La gente necesita lo que tenemos de Dios. Y si tú que me estás viendo no tienes de Dios, es necesario que acudas, busques y entonces puedas obtener lo que Dios quiere poner en ti también. Esta gente le dice, aquí estamos esperando. Dinos qué es lo que vas a decirnos. ¿Qué es lo que tienes de Dios que nosotros no conocemos? Entonces Pedro empezó a entender más todavía y dice, y abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pues Pedro y los judíos cristianos creían que el evangelio era solo para ellos, como en la ley casi que estaba establecido que era solo para el pueblo judío la ley, que los que llegaban y tenían que entrar en procesos y bueno, los recibían. Pero ahora aquí Pedro está diciendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y es verdad, Dios no hace acepción de personas. El evangelio es para todos nosotros. Lo único es que la gente es la que hace acepción. La gente dice, yo lo recibo o no lo recibo. La gente dice, yo camino o yo no camino. Pero Dios no. Dios está invitando a todos los seres humanos que quieran allegarse a Él y obtener la nueva vida, obtener, como dijera la Biblia, el nuevo hombre, obtener el cambio que solo Jesucristo puede hacer en cada uno de nosotros. Pedro dijo, esto es para todo el mundo. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario se extiende a todo el mundo. Ahora no hay acepción entre gentiles, entre judíos. Ahora es para todos, dijo Pedro. Ahora entiendo. Ahora mire, cuando uno sale a predicar, cuando uno habla del Señor, uno entiende más cosas de las que no entendía o no sabía. En la medida que uno habla, que uno predica, que uno enseña, más aprende de las cosas de Dios. Allí Pedro está aprendiendo también que esto es extensivo a todo aquel que busque, que abra el corazón y que se corten las barreras, que ya se cortaron las barreras que habían entre los pueblos para poder llegar a Dios. Tú eres un invitado de honor. Hermanos, somos invitados de honor. Jesucristo está listo para seguirnos ayudando. Jesucristo está listo para seguir proyectándose en cada uno de nosotros. En aquellas personas que todavía no han empezado, Él quiere que empieces. La invitación es, empieza a caminar con el Señor.
que Él nos ayuda. Tú no tienes más nada que hacer, sino tu voluntad y tu obediencia al Señor. Y el resto dice en Mateo, viene por añadidura. El Señor nos bendiga.